Bienvenidos chicos, un día más. Esta vez estamos desde la Arena Gaming de Valencia, aquí en Jerónimo Galés, presentando el último partido de la Copa Oro. Tenemos a Pochos contra Asados. Mira, tenemos ahí, en la salita, Pochos, con su composición de siempre. En la otra de allá, la Cerravita. Por cierto, tenemos ahí Pochos, Asados y de público, Alina Smurf. Algunos la conoceréis. Bueno, también esto está lleno, chicos. Esto está lleno. Ha venido público de fuera a verlo, ha venido público de dentro, gente que no está en el torneo. Está la garita. Esto está increíble, chicos. También tenemos aquí los Red Bulls, las camisetas de la UPV. Y enseguida vamos con el Pro Draft. Va a ser un partido al mejor de 3. Van a jugar. Bueno, sigue. Sigue. No sé qué vas a decir, pero A mí sigue. me cortan aquí. Vale, voy a tomarme yo un Red Bull bien fresquito. Y supongo que pronto empezarán los Pro Draft en cuanto estén los dos equipos listos. Sí, ¿Ya ¿no? están dónde? O sea, yo he visto que estaba por ahí el cliente abierto, está el Pro Draft abierto. El Red Bull también está abierto. Mira, madre mía, me siento... A ver. Ay. Madre mía, me veo aquí en la pantalla grande. Y nada, chicos. Yo también te veo, por desgracia. Pochos, lado azul. Se lo han jugado a piedra, papel o tijera. Muy intenso, han estado como... ¿Qué han estado? 30 segundos intentando ver quién decidía el lado. Muy Ostras, intenso todo. Una batalla de piedra, papel o tijera que yo creo que hasta puede ser más interesante que las dos partidas, ¿eh? Ha sido una batalla que ¿cuánto la han repetido? Como 10 No lo sé, veces, han repetido ¿no? 5 veces el mismo pick. Pero no pasa nada, hablando de picks. Pronto entrarán. ¿Qué expectativas tienes? Pues... No sé quién puede ganar, pero yo me pongo del lado de Basados, tío. ¿Por qué de basados? No lo sé, me gusta Pues el yo me pongo nombre. con los pochos. Ya está, por llevarte a la contraria. Qué cabrón. O sea, yo vivo de esto, de llevarte a la contraria. Así que nada, De meterme pochos contra asados. Vive de meterme en cualquier cosa y llevarme la contraria. Exacto, esa es mi afición, mi pasión, chicos. De eso vivo yo. Soy... por cierto, los que estáis por aquí, ponednos en el chat quién queréis o quién creéis que va a ganar, ¿vale? Eso, Exacto. Eso. Podéis decir, creo que va a ganar Pochos. O podéis decir, pues yo quiero que gane Basados. Y nada, y nos metemos beef y nos insultamos aquí un poquito entre todos. Y aquí todos contentísimos de la vida, porque estamos aquí todos reunidos viendo LOL. O sea, tal cual. exacto. Lo que haréis en vuestras casas, pero Pochos. con panas. Pochos, ¿ves? ¿Pochos? Arriba, Pochos. Arriba, pochos. Yo con- ¿Pochos? ¿Pero qué es esto? Hasbula Fish Fan Baby. Oye, My Religion. Basados seguro, ¿ves? Ahí empieza la gente de verdad. Factores, vale. Factores. Basados, obvio. A ver, que alguien eche beef en plan, Basados FZ. O en plan, Pochos FZ. La duda ofende, ¿ves? Esto. Que alguien diga, yo que sé, nosotros somos más malos que los bots del tutorial, tío. Algo así, en plan, algo muy Basados despectivo. seguro. Basados va ganando por ahora. Yo iba con Pochos, ¿no? Tú ibas con ¿Tú con quién ibas? Pochos, con Basados. Yo voy con Pochos, tú vas con los Basados, ¿no? Pues yo voy con los Pochos. Con Basados. Soy Pocher como supiste. Así es. Yo voy con Basados como nuestros profesores. Vale. Pues yo voy con los Pochos. Como muchas cosas de las que hacemos. Muchas, solo muchas. Bueno, nos sale todo a medias un poco, ¿vale? Madre Qué mía, chulos los stickers nos ponen y todo. ¿sabes? De verdad, que estoy súper contento de estar aquí, ¿eh? Buah, y sobre todo, toda la gente que ha querido venir. ¿Tú qué sientes de haberte venido hasta aquí, tío? Pues la verdad, mucha ilusión. Qué castes más guapos. Ay, Alina, te como la boca. Preciosa. Gracias por estar aquí. ¿Crees que has venido en plan sorpresa? Tú sí que has venido desde el culo del mundo. O sea, hay gente que viene de lejos, pero tú sí que has venido más lejos. De verdad. O sea, ha venido gente de muy Ha venido lejos. gente de solo muy lejos para solo para esto. estar aquí. Yo estoy encantado, ¿eh? O Todo. sea, voy a quitarme las gafas y todo porque de la emoción. Vale, no me voy a quitar las gafas porque si no, no leo el chat. Pero bueno, o sea, flipo. Ha venido gente. Uno de los jugadores. Uno de los jugadores ha venido desde Castellón, apuesta para jugar. O sea, increíble. Me parece que está. Yo hubiera venido, de Zaporaya en motito los dos. Madre mía, menudo odisea. Íbamos los dos, que somos relativamente grandes, en una motito de un 49. Que madre mía, parece que vamos a reventar. Que no sé tú, pero yo creo que. Para los nunca pochos esto es un habíamos juego, hablado. pero nada es un juego. Ya veo. ¿Nueva cuenta del Chocas? No me da cuenta, de hecho. Para los pochos es un tutorial. Oye, esto. Aquí está, salta. Aquí Pues salseo. Por ahora yo solo veo fans de Pochos. Y de basados había O algunos. sea, pero de Pochos están muy. Los de pocho están como- así. Están soltándoles más
Los de Pochos tienen. La puñalada, ¿sabes? Sueltan factores, como el Red Bull, que está fresquito. Que está fresquito. La verdad es que fresquito está, ¿eh? Aquí en Arena Gaming Valencia. El ADC de los Ojo. Pochos estuvo en la academia de G2. Espero que eso sea. El ADC de mentira. Pochos es que siempre me lío, era comunismo, ¿no? Pochos basados era el comunismo. El comunismo. El comunismo. Que va a empezar en lado rojo, además. El comunismo en lado rojo comunismo juega en casa. Empieza en lado rojo. Pero. Buah. Es que. No veáis cómo vayan los Sith. No sé ni leer, no sé. No veis cómo limpiar los baños. Chicos, seguro. estas sí que son súper cómodas. Aquí en Arena Gaming Valencia te flipas. O sea, Ya ves. yo he entrado. Yo nunca había venido a una Arena Gaming. Lo más parecido que había estado era un locutorio, ¿vale? El típico locutorio de cagajo de casa de tu abuela. Y entran, yo me acuerdo, era pequeño, entro. Está ahí, era un locutorio que lo llevaban unos indios. Está ahí, tal, le grita 4 cosas en india al otro. Y dije, vale, pues me di la vuelta con un paquete de doritos y salí. Pero Madre esto mía. está increíble, chicos. Lo primero Está que entras, increíble. pantallas por todo, que se está viendo en todo el local, se está viendo la final. O sea, flipáis. Oh, Vale, ¿aparece chicos, el draft? empieza el draft. ¿Empieza? Vemos. Van de Jax por parte de Pochos. Madre mía. Atacan al top laner. Atacan al top laner. Claro, atacan a Roxor Nexo, que ha estado haciendo la de. Mira, chicos, yo me he hecho las partidas a la espalda y luego se las paso a Bael. Ya está, o sea, hasta ahora está haciendo eso. Van de Nautilus, atacan a Kratos Segador, que se hizo una partida importante. Y Van de Catarina. por parte de Pochos. Pero, ¿no era Pochos quien jugaba Catarina o me he perdido yo? Creo que los dos juegan Catarina. No, basados son los de la salita. Claro, no, Vale, Pochos son va- los de Salita. No, salitas basados. ¿Salitas basados? Sí. Claro, sí, es verdad, me he confundido, chicos, llevo todo el rato equivocado. Perdón, me he equivocado. No pasa nada, yo sigo apoyando a... Claro, Pochos, lado azul, basados, lado rojo. Claro, me he equivocado, no. Chicos, vale, nada, me he equivocado. No, estaba tan confuso que me iría a mí mismo. Troleaste. He troleado un poco, chicos, no pasa nada, no he dicho nada. Van de Sion, me parece bien. A mí Madre mía, parece una Jinx. Jinx. First pick. Siempre first pick. First pick, pero ya no está tan rota, ¿no? La nerfearon un poco, pero a ver. No si se nota, ¿no? Sí, sigue llevando un support Jinx de peel. va para Bael. Y Tristana por el comunismo. O sea, han jugado los dos hipercarries que mejor les ha ido. Me parece increíble. Esto... A ver, A por ver cierto, que- chicos, sentaos con calma. Tristana Brown Brown. para Kratos Segador. Y aquí yo piquearía support. Una Lulu. Ya está, Lulu. chicos, preparados para 40 minutos de partida. Porque esto no. No, menos de 40 minutos no va a durar. Jinx, Tristana, Lulu, Brown. O sea. ¿Qué pick? Vale, y ahora. Un Pick de Wukong. Wukong. Que puede ir para la jungla para Orisco, puede ir para top de Cerberus Dumbledore. Oh, es verdad, para el jungla. No. Ya lo jugaron una vez y les fue muy bien, ¿eh? Es verdad. No. Y el más viejo. Bueno, pero es que me ha dado. Yo siempre he pensado, para mí siempre va top, pero claro, lo puedes jugar al jungla y ya lo jugaron 2 veces además. Claro, no ya han una. jugado 2 veces de jungla. Y es que las veces que han jugado de jungla ha salido muy bien, ¿eh? Igual que el Tryndamere que jugaron una vez en un partido un poco extraño, pero salió muy bien ese Tryndamere. A Kali. A Cali, buen pick. Buen pick. Va para dos pichurras, ¿no? ¿Estás seguro? Pues Dos pichurras, ¿no? Basados en la sala roja. sí, pero no sé si va a ser a Kali medio o a Kali top. Las dos. Le han maneado a Katarina, yo creo que. Hostia, es que podría ser tope, ya lo jugó. Es verdad, Fergus sí que jugó a Cali. Claro, puede ser cualquiera de los dos. Van de Veigar, que Veiga está roto. Simplemente está roto. O sea, un personaje que tiene 55% de win rate solo está roto. está muy fuerte. Escala mucho, te le pega la R y ya. Pues es que se va. Veigar, en esta Veigar podría ser una muy buena edición a esta compo, ¿eh? Imagínate, una Ya no. Tristana Veigar. Ya no. Podría haber sido. Ya no. What could have been. Camille, van de Camille, vale. Van de Camille. ¿Tú crees que banear aquí Camille está bien? Yo creo que la Camille. O sea, que la Kali podría haber sido. Creo que va a ser el top además. Es que no lo sé. A ver, es que no quiero comentar nada porque he visto cosas que no debería haber visto. Entonces, no quiero comentar nada. Porque como no estamos con el reto sobre el espectador, Cho'Gath baneado. Cho'Gath y Camille, Están atacando a la top, a pool de. Ah, no me acuerdo, Fergus Dumbledore era el Del top top. laner. Además, Fergus ya le Dumbledore. habían baneado Jax anteriormente. Y Viego, pues ha Cuidado. sido para frenar a Orisco. Punto. Ya está. Jarvan Jarvan. cuarto para Orisco. ¿Lo fija? Parece que lo va a fijar. Sí, no. A mí me encanta, Jarvan cuarto me encanta. Yo soy muy fan, ¿eh? Yo creo que lo va a fijar. Pero llevan una composición muy de early. Ching Zhao. Lo mismo. Lo más- mismo, más lo o mismo. menos lo Es mismo. disengage que les hacía falta. Un Silas. Silas para Kids and Drags. Lo ha jugado, no sé cuántas partidas lo ha jugado. No, sé, no lo he fijado aún, pero seguramente lo fije. O sea, lo ha jugado mucho. ¿Qué ultis tiene buenas? Tiene el ulti de Brown, ¿no? Sí, la ¿Tiene de la ulti de Akali. Akali? Y bueno, a ver qué piquean también del último.
Cuidado ahora con que... Kinch. Tenkinch en la top lane. Da igual, lo nerfearon para que dejara de funcionar y creo que ese ha sido como el nerf de maestro. Simplemente aguanta un poco menos, pero... Pero ahora cuando se junta con el equipo es mucho más fuerte. No, sí. Muy buen pick. Es una composición muy de... Para salvar a la Jinx con el Tankenchi y la Lulu. Llegan a jugarse una karma medio y ya... Y se juegan una karma medio y ya esto es todos con el AD carry. Pero me gusta. La compo de Pochos está muy centrada en Bael, el AD carry. Y Néstor Tuga con su Lulu. Espero que yo. Fiora top. Bueno, ¿cuánto llevamos sin ver una Fiora? Fiora top contra... La jugué yo. Sí. Tal cual, creo que fue la única, ¿Fiora? ¿verdad? Sí, fue la única Fiora que se ha jugado. Yo jugué Fiora y perdimos estrepitosamente. Ya, pero a ver, perdimos estrepitosamente porque. Bueno, vale, todos tenemos errores. Por cierto, chicos, hemos subido un montón de historias y cositas y más que vamos a subir tanto en Usopp como en Bamban GR. Y si os gusta, habéis venido aquí y estáis flipándolo o lo que sea, etiquetadnos porque os resubimos. O sea, aquí lo que hay que hacer es que la universidad vea que esto mola y que a la gente le mola y que se haga más LOL. Que vea la universidad que mola para que se organicen más cosas así, ¿no? Y que lo casteen en el Usopp y Bamban GR. Eso. Por cierto, vamos a leer un rato de chat porque hace un rato que no lo leemos. Sí. Y me gustaría... Orisco, diamante 4, A ver, vamos a ver el chat un momentito. A veces de Pochos tú la Academia G2. Para poner contexto, basados son Will Smith y Pocho Chris Rock. GG basados, el Wukong ese huele. Tristana into Jinx. Sí, feta. O sea, ahí tiene razón, Tristana into Jinx es un poco feta. Madre mía. Es que... Tú ten en cuenta que es que... Pero es que el comunismo no ha salido también los picks de Tristana. Ha sacado unas partidas de la manga que parecían perdidas cuando de repente Tristana pillaba a nivel 16 y hacía ¡pum! Y explotaba al otro equipo. O sea, es que ahora que has visto la compo, mójate y de cuál gana. He visto las compos. Ahora que has visto las compos. Buah, me flipa la compo de Pochos. O sea, le hace falta de una cabra para hacerle Turbo Funnel a la Jinx y Jinx inmortal. O sea, a compo no me puedes decir. Yo creo que como el equipo de basados no se lleven algunas kills en early y consigan no volar un poco. Es que la diferencia es que tienen Chinzao contra Wukong y Wukong va a seguir siendo útil a partir del medio juego. Claro, mientras que Chinzao, pues sí, muy bueno. Chinzao, si consigue esos primeros dragones va a ser increíble. Si consigue esos primeros heraldos, Chinzao vas a tener el disengage, pero al fin y al cabo tu equipo escala peor. Y tienes una Jinx con Lulu, con... Ay, no me acuerdo. Con un Wukong que bueno, que para iniciar siempre está bien. Un Wukong siempre puede iniciar. Un Tankench también por si le engagueas a la Jinx. Es que Tankench, por mal que vaya, siempre va a poder compensar a la Jinx. Nos vamos aquí, chicos. De aquí no pasa nada. Y mientras Jinx esté con vida... ¿Sabes? Mientras Jinx esté con vida se va a seguir abriendo partida. Exacto. Claro, también es cierto que tienen... Es que... a ver, sí, basados lleva una Akali que a partir del nivel 6 al nivel 11, Akali es una puta pesadilla. Akali es una pesadilla. Y si engancha Jinx en una teamfight desposicionada, pero la va a insta-deletear. Sí. Tienes Braun Tristana. Que Braun. Bueno, cuidado con deletearla, que si tiene a la Lulu ahí al lado es... Eso es otra cosa. También puedes intentar deletear a la Lulu de Néstor Tuga. Que por cierto, espero que esta vez no se haga Lulu 8 mid AFK sin summoners, Espero que se juegue con summoners de vez en cuando. Espero que esta vez juegue. Que esa vez le funcionó, pero. No estaba jugando y ganó, es increíble. Sí. A ver, aquí fue gestión de comunismo. Perdón, gestión de Bael. De comunismo. Aquí, yo en esta partida veo por parte de basados dos modos de ganar. Uno es llevándose kills en early, es lo más esencial. Y el otro es que la Fiora vaya tan a saco a split push que tengan que ir a defenderla 2 o 3 jugadores. Y así siempre estén en ventaja numérica en las otras cosas. Ya. Es que me gustan las dos compos, Ya, pero o sea, una es la de... ¿Sabes que tienes que ir con basados? ¿O me yo estoy liando? Yo voy con pochos. Tienes que ir con basados porque tienen a Braun. Es verdad, o sea, yo voy con quien tenga Braun. Quien tiene a Braun... O sea, a ver, chicos, el próximo que ponga Tristana Jinx, feta, me gustaría verlo. O sea... Tristana Jinx, feta, vale. ¿Qué te juegas tú? O sea, tú eres el que se juega, yo qué sé, el terrorista que juega se afina a AP Carry. Me encanta el del chat, el problema del Wukong es quien lo lleva y eso que es mi pana. Eso que es mi pana. No. Imagínate si llega a ser su enemigo. Feta. Vale, es que tú eres seguro que el típico que juega, yo qué sé. Dime, Kalista, tú juegas Kalista, seguro que es jugador de Kalista. No juega Kalista, tío. Nadie juega de Kalista. Lo juegan 3 personas y ejecutaron a uno porque se alarmó AP. como los fans de Yorix. Vienen a ser lo mismo.
No, pero Kalista es graciosa. Tío, yo me acuerdo esa partida que está. ¿Te acuerdas cuando empecé a jugar? Que estamos jugando solo que un día no sale una Kalista y la Kalista pilla y me echa a mí el lazo con Sejuani. Así. Y que me estampó, que de repente cuando la canqueaba me estampó. Y yo no sabía qué estaba pasando. Alguien que como- no sabe jugar y le ponen. Y me ponen una Kalista. Que era TP Kalista, creo que tenía casi 5 millones de puntos el tío. Por cierto, cosa graciosa que 5 ¿sabes qué? millones de puntos en bronce, de aquí no se sale. Es verdad. Pero era flex, era flex. Bueno, pero seguía siendo bronce. da Bueno, igual. bronce en flex con 5 millones de puntos tienes un problemita, pero esa partida la ganamos facilita. Buah, un día jugando con las Burgs me salió una Kalista que dejó mi botlane a minuto 15, mi botlane iba a 0.33. ¿Cómo, ¿Cómo va a ir 0.33? No hay Cero- tiempo físico. Sí que tiempo físico, o sea, en cuanto parecía lo reventaba. Y hubo un momento que la Kalista iba como 17-0 y se dedicó a pasearse por mi jungla buscándome y explotándome, porque literalmente me explotaba. Tankens, de verdad, qué terrorista. No, Tankens está guapo. No sé. Tankenche O está sea, guay. y si encima se lo hubieran pillado al principio, hubiera sido un pedazo de flex pick porque puede ir tanto como soporte, que está increíble, o como top, que es lo mismo que siempre, pero ahora es más blandito. Tankenche está guay, el problema es que va contra una Fiora y Fiora debería ganar a Tanken siempre. No le puedes pegar. A ver, si Tankens respeta, pues. Pero no le puedes pegar ningún CC del Tankenche a la Fiora. Ya. Porque son todos bastante Muy predecible, predecibles, sí. la verdad. Tendré que jugar con la típica de me meto en un bus, no sabes dónde estoy, a lo mejor me va quedado, a lo mejor te salto. Ya, pero también te digo que Fiora ve el pozo en los pies, se espera ahí, hace W, pum, pinchado. Sí, pero si Poquito. estás dentro de un arbusto no sale el pozo, Si no te Ah, no, están no viendo, lo sabía. es invisible. No, amigo. ¿Ah, sí? Pero se tiene que revelar, será como lo WD, no se revelará justo en el segundo. No se ve. Simplemente te levanta. ¿En serio? Sí. Hola. No me la conté, no me la conté. Eso lo cambiaron además. Creo que se veía y luego lo cambiaron. Bueno, va, chicos, tenemos 30 segundos de anécdota graciosa. Os contamos. Hemos conocido por primera vez a nuestro midlaner. Tal cual, Simón, un besazo aquí de esta sala de casters. Que sabemos que estás por ahí. Y nada, aquí la gente tiene que estar flipando porque están aquí viene la peña tranquilamente a jugar y se te plantan dos tipos que no han hecho más que dar vueltas, saludando a gente y montando aquí. Pues ahora estamos voceando y aquí la gente está intentando jugar al. Me parece que eso es Counter o es Valorant. Un poco de cada, ¿no? Un poco de cada, Cada uno ¿no? está a lo Ahí, suyo. Counter, Valorant. No sé. Cada uno va a lo suyo aquí. Exacto, aquí cada uno va a lo suyo. En verdad, hay muy buena muy La verdad buen es que el ambiente está para torneo. Yo solo digo, así. Si la UPV lo está viendo esto, así, que no quiero la cosa. Si la UPV